los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Valora, valora radio. Buen día, mis queridos radioescuchas de Valora, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí en una emisión más de Persona Empresa, nuestra estación digital que cada viernes está aquí con muchísimo gusto para todos ustedes, preparando temas, compartiendo literatura, compartiendo conceptos y temas que nos interesan a todos para nuestro propio desarrollo, tal cual la filosofía de Valora Radio, que es transmitir los valores y que podamos tener un granito de arena en la participación de nuestro planeta, mis queridísimos radioescuchas. Bueno, pues vamos a transmitir aquí en mis redes el programa para que podamos estar en contacto con todos ustedes que se van a ir conectando. Qué gusto, ya aquí los tenemos. Vamos a ver, vamos a compartir. Aquí está. Listo. Comenzamos. Deme un segundo. Listo. Excelente. Bueno, pues les tengo, como ya les había ido anunciando, una sorpresa. Ya saben que cuando ven la pantalla tenemos un invitado, y hoy invitado de lujo, claro está, colega mío de Action Coach de hace muchos años. Tenemos una afinidad impresionante en todo lo que hacemos en nuestro trabajo como coaches de negocios. Y ahora, qué barbaridad, no solamente compartiendo aquí el escenario en el radio para todos ustedes, que esperemos que estén saludándonos y estén interactuando con nosotros, sino que estamos también compartiendo la publicación del libro de mi querido Action Coach Freddy, que lo escribió también con otro queridísimo colega, Emilio González, que ojalá también algún día pueda él tener disposición de compartir este espacio que es para todos ustedes, mis queridísimos radioescuchas, y que puedan conformar. Freddy, queridísimo, qué gusto, bienvenido aquí a Valora Radio a compartir la travesía de las empresas familiares que hemos titulado, no sé si te fijaste, las 6X para tu empresa familiar. Ya les daremos ahorita la introducción a nuestros queridos radioescuchas. Bienvenido, Freddy, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí contigo, querido amigo. El momento, este espacio con tu público y todos los que nos escuchan. Muchas gracias por esta invitación. No, al contrario, mi querido Coach Freddy, pues vamos, ya se está conectando la gente aquí en nuestras redes sociales, nos empezarán a saludar. Quiero compartirte, Coach, que tenemos gente que se conecta de Estados Unidos, de Centroamérica, obviamente de aquí de Guadalajara y de varias partes del país, y siempre tenemos algunos seguidores ya muy asiduos a Persona Empresa, que les gusta estar llenándose de este entusiasmo y de este conocimiento que podemos ir teniendo juntos a través de compartir. Pero bueno, mi querido coach, la primer pregunta que te quiero hacer, tú con toda tu trayectoria de coach de negocios en nuestra gran familia de Action Coach, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo fue que a ti y a Emilio se les, tomaron la decisión de transmitir su experiencia de empresas familiares en un libro? ¿En dónde estuvo el punto de quiebre para animarse? Porque escribir un libro tiene su ciencia, tiene su trabajo. Cuéntanos un poquito antes de entrar en materia del libro, querido coach. Sí, con mucho gusto. Fíjate que pues tú bien conoces a Emilio. Emilio y yo somos amigos desde la universidad. Hoy soy su compadre porque además soy padrino de su hijo Emilio también. Y coincidimos además que los dos estudiamos una maestría en Barcelona de empresas familiares. Entonces, esto fue incluso desde antes de entrar a Action Coach.
Ok. El tema empresa familiar siempre nos ha apasionado. Él encontró Action Coach primero que yo. Tú sabes que él lleva más años Sí, y después él me trae Action Coach, ¿no? sí, Entonces, unidos por lo que es el coaching de negocios, la comunidad que hemos aprendido tanto como tú también nos has compartido tanto en Action Coach y además el vínculo de la empresa familiar. Llegó la pandemia y llegamos a decir los dos, creo que es buen momento ahorita para escribir un libro. Siempre lo traíamos ahí y decíamos, ¿de qué tema vamos a escoger? Pues el tema que más nos apasiona, que es el tema de empresa familiar. claro. Y prácticamente fue un libro que escribimos durante la pandemia. Hicimos ahí equipo los dos y la verdad es que estamos muy contentos de que ya se logró. Oye, eso es una maravilla. Ahí está una forma de haber aprovechado el tiempo maravillosamente y estupendamente, porque efectivamente en tiempos de la pandemia hubo esos lapsos pues digamos, de hueco operativo, de trabajo, etcétera. Y mira, escribir un libro en tiempos de pandemia seguramente fue una gran aventura. Yo lo disfruté mucho, querido radioescuchas. Yo quiero entrar rápidamente en materia de los conceptos que Freddy y Emilio nos han compartido, pero primero ya quiero mandar los primeros saludos. Pues son para ti, querido coach. Te saluda Magali Cañaveral y también te saluda Eduardo Pacheco. Coach de lujo, dice, qué gusto que estén aquí y ya se irán conectando más personas como en cada una de nuestras emisiones. Mi querido coach, ¿cuál fue desde tu punto de vista la introducción antes de las 6X? Yo al leer tu libro veía que hay una introducción muy interesante donde incluso se animaron, fueron muy específicos con el tema de escoger un caso, ¿verdad? El caso de David y bueno, me llamó mucho la atención cómo se fue llevando a cabo toda la historia de esta empresa familiar. Cuéntanos un poquito de la introducción antes de las 6X como para abrir boca del libro. Adelante, coach. Sí, fíjate que hay dos cosas que definieron cómo poder escribir este libro. La primera es que también en esa época de pandemia hicimos una encuesta apoyándonos. Tú y yo sabemos que la comunidad de Action Coach es muy fuerte a nivel Iberoamérica. Sí. Y apoyándonos de todos los coaches hicimos una encuesta con todos los clientes que hay a nivel Iberoamérica de empresas familiares. Sí. Y la encuesta nos arrojó resultados muy interesantes. Preguntas como qué retos enfrenta la empresa familiar, por qué una empresa familiar pudiera fracasar, qué es lo que más les inquieta a los dueños en un momento de una sucesión generacional. Y la parte de la introducción del libro habla de todas esas respuestas, lo que los mismos empresarios de toda Iberoamérica contestaron sobre decir, pues que las cosas que más se enfrentan es el tema de comunicación. Hay muchas cosas en una empresa familiar que no se hablan. Se habla a veces no de lo importante, sino de lo urgente. Sí. Y normalmente eso acorta la visión. La empresa familiar está resolviendo el corto plazo y no está construyendo con una visión de largo plazo. Y la otra que nos animó a cómo escribirlo fue a través de una historia que tiene un conjunto de cosas que realmente pasan en una empresa familiar, pero definitivamente es como una pequeña novelita ficticia que va contando una familia, una empresa familiar, en cómo va interactuando con su coach, cómo va conociendo estos conceptos que explicamos en el libro. Sí, la verdad es que yo no sé si ahora que terminaste de leer mi libro, familiarízate en la última parte donde pongo todas las estadísticas que me puse a investigar. A mí me gustó mucho cuando leí tu libro porque hay una gran coincidencia de lo que yo investigué con lo que ustedes también encuestaron. No sé si recuerdas, hablábamos de ese porcentaje de empresas que no consiguen la sucesión, hablábamos del número de empresas pequeñas y micros que hay. Entonces la verdad es que ese levantamiento que hiciste, coach, me parece un fundamento muy importante. Pero quiero compartirles a todos los radioescuchas que el título de nuestro programa 6X para tu empresa familiar significa que sí hay una forma, un método, un camino para que tu empresa familiar no solamente crezca, perdure y sea, digamos, próspera, sino que a su vez logre trascender las generaciones. Mi querido coach, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco difícil y la iremos desglosando. ¿Cuál sería el big picture, el esquema
de las 6X que vienen posterior a la introducción de tu libro, para que empecemos un poquito a platicar de cada una de ellas. Adelante, coach. Sí, mi querido Joaquín, fíjate que, a ver, me gustaría dar un pasito atrás antes de hablar de las 6X, Excelente. en lo importante que es, ahí en el libro ponemos que cuando hablamos de temas de empresas familiares y todas las capacitaciones que he tomado y que muchos de nuestros clientes también toman sobre empresas familiares, hablan de 3 círculos que tienen que aprender a interactuar y que deben de quedar bien definidos en dónde cada quien está, cuál es su rol de los familiares que forman parte de esa empresa. Okay. El círculo de los accionistas es un círculo, el otro es el círculo de los que son miembros familiares, que no todos necesariamente tengan que estar trabajando en la empresa, pero que finalmente influyen en la parte emocional, sobre todo, de lo que pasa en la empresa familiar. Y el círculo de los que están trabajando dentro de la empresa, en donde a la hora que interactúan esos 3 círculos, se puede dejar de manera gráfica muy claro en dónde está el rol de cada uno desempeñado dentro o fuera incluso de la empresa, pero que tiene cierta influencia. Y nosotros decimos, Emilio y yo en el libro, que hay un 4º círculo que nosotros queremos aportar que se llama mindset, que se llama qué mentalidad tienen en la manera, es como si fuera el sticker que va a pegar correctamente esos 3 círculos para que pueda la empresa familiar pensar en un legado, en una sucesión generacional exitosa. Entonces, si el mindset que tiene que tener o las creencias que deben de tener cada uno de esos miembros en los 3 círculos no está en armonía, no están bien alineados, es prácticamente imposible implementar las 6X. Oye, coach. Sí, no, adelante, termina. O sea, tenemos que trabajar mucho en la educación, precisamente. O sea, una empresa familiar donde los familiares no se capacitan y no se educan lo suficiente está destinada a fracasar. Sí, claro. Sí, yo vi con muchísima precisión en los círculos que mencionas, pero habría que desglosarles o explicarles, querido coach, ¿qué se entiende por mindset? Porque probablemente el nombre, el sajismo que tenemos aquí, o sea, esta palabra tomada del vocabulario en inglés, pudiera para nosotros ser muy familiar. Pero a mí me interesa mucho porque hay muchos programas y muchos libros que he platicado aquí donde el mindset se trata. Danos, antes de las 6X, coach, ¿qué significa mindset y por qué es tan importante en este proceso? Sí, fíjate que no sé si coincides conmigo, Joaquín, pero yo creo que no hay una palabra en el español que define exactamente lo que en inglés significa mindset, pero buscando una traducción para entender muy bien es el conjunto de creencias y pensamientos que mueven comportamientos y conductas en las personas. Okay. Entonces, cuando tus pensamientos y tus creencias son pues echadas para buscar la prosperidad, la armonía familiar, cuando estás buscando el ambiente positivo y todo surge desde lo que está pasando en tu mente, ¿no? Que se transforma después en lenguaje, ¿no? Okay. El lenguaje es una expresión de lo que está pensando la gente y no nada más lo que se escucha, sino también lo que se ve con un lenguaje no verbal, ¿no? El cuerpo comunica a veces mucho más que las palabras. Entonces, eso es una manera de que si observamos muy bien lo que pasa con cada uno de nuestros familiares dentro de la empresa, nos refleja qué hay en sus pensamientos, qué hay en sus creencias y qué hay precisamente lo que se diría en inglés sobre su mindset. Sí. Cuando es tóxico el mindset, sus comportamientos, sus conductas, su ambiente es precisamente tóxico. Cuando es positivo, próspero, abundante, como decimos en Action Coach, entonces se nota en sus resultados, se nota en su comportamiento. Y eso es justo lo que tenemos que, así como si fuera un virus que contagie a toda la familia, necesitamos meterle una vacuna de mindset positivo a la familia, con capacitación, con educación, con buena comunicación, para que pueda funcionar la implementación de las 6X. Bueno, lo que nos dices, Freddy, definitivamente es un trabajo que los coaches hacemos con nuestros coaches y familias empresarias. Ya lo dijo magistralmente Freddy, pues que hay en tu mente, ¿verdad? Si, como decía Henry Ford, ¿no? Para mí la mejor forma de definir el mindset es esa frase de Henry Ford. De Henry Ford, si dices que puedes, tienes razón. Si dices que no puedes, tienes razón. Entonces,
esa es la forma en la que hay en su mente. Queridos escuchas, pues efectivamente el libro de mi querido Freddy, que yo quisiera aquí nada más mostrarles en pantalla, ya lo verán ustedes en las redes sociales. Aquí está el esquema de las 6X. A mí me encantó, sobre todo porque empieza, la primera X habla de la visión del negocio. Pero Freddy, incluso en el mismo caso que tú pones de la empresa de David y de su papá, etcétera, etcétera, yo creo que efectivamente se adolecía de una visión, pero en tu experiencia esta X sí va al principio. ¿No habría que arreglar algunos otros problemas ahí que se tienen? Cuéntanos cómo esta X tiene que ir al principio. Fíjate que yo creo que ponemos 6X y probablemente el orden no es lo más importante, de qué primero y qué después, pero decidimos ponerla como la primera porque es el tanque de gasolina y de pasión que le va a dar persistencia a la generación que le toca construir esto para hacer todas las demás X. Cuando emprendemos un negocio, y de ahí es que nacen las primeras empresas familiares. Mira, Joaquín, no sé si te ha pasado a ti, cuando das capacitaciones siempre pregunto, ¿quién tiene aquí una empresa familiar? Y curiosamente no siempre la levantan todos. Sí, claro. Hasta que, es que yo no tengo porque mis familiares no están trabajando. Si tienes hijos, ¿no? Entonces algún día tus hijos van a querer, ya es una empresa familiar. Claro. Oye, pero es que yo me asocié con mi compadre, sí, son 2 familias, pero sigue siendo una empresa familiar. Sí. Entonces, al final, cuando emprendemos un negocio, la gran mayoría, lo que los motivó a emprender un negocio es porque me quedé sin empleo y tengo que buscar la supervivencia. Sí. O porque me gusta lo que estoy haciendo y creo que lo puedo hacer mejor de donde yo trabajo. Entonces me independizo. Sí. Y entonces me independizo yo para hacer las cosas por mi cuenta. Sí. La razón que haya sido, normalmente tienen una visión de corto plazo, Joaquín. Okay. Se trata de resolver lo que tengo que pagar en esta quincena. La semana. Exacto. Entonces, como decimos en Action Coach, lo que gano es un job, ¿no? En inglés sería justo por encima de la quiebra. Sí. Gano lo suficiente para pagar mis cuentas para vivir. Ese esquema de trabajar una empresa no permite pensar a largo plazo, no permite construir un legado. Sí. Es mantenernos nada más. Por eso es bien importante desarrollar, si yo quiero que mi empresa perdure y se vuelva un legado, ¿qué visión le quiero dar a ese negocio para que inspire a la siguiente generación, inspire al equipo profesional que va a trabajar conmigo a que se suban a este barco? Sí. Que se suban los clientes que son rentables y se inspiren por mi propósito, por mi causa, de por qué estoy yo aquí haciendo negocio y que no sea únicamente por hacer dinero, sino porque realmente quiero cambiar algo en ese mercado, en esa comunidad que confía en mí, incluyendo mi equipo de trabajo y mi propia familia. Claro. Si esa visión no se pone por escrito, no se practica dentro del negocio, es muy difícil mantenerte frente a todos los desafíos que van a venir, ¿no? Sí, o sea, efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido coach, pero mira, tienes más saludos, te está saludando Antonio Raúl Laguna Sosa, y desde Tecomán, Jalisco, nos saluda Luis Manuel. Me dice, bendecido día, coach, siempre con temas muy interesantes. Y fíjate que Luis Manuel, en su proceso empresarial, él tiene una frutería grande allá en Tecomán, ha ido superando muchos retos. Yo te diría, mi querido Luis, aquí está este coach Freddy, y te recomiendo que compres su libro. Lo puedes encontrar en Amazon, precisamente para que salgas de ese estado que me has compartido siempre, como muchos empresarios, como bien lo estás diciendo ahorita tu coach, que no salen de un job, ¿no? De un vivir por encima de la quiebra. Mira, tenemos ya más de 25 personas conectadas aquí. Qué gusto que estén aquí en el programa. Por favor, díganos de dónde nos están viendo, mándenos un saludo, preguntas, interactúen aquí con nosotros como siempre lo hacemos. Pues ahí está, la visión. ¿Y qué sigue, coach? ¿Qué en tu experiencia, ya nos dijiste que el orden no necesariamente tiene que ser tal cual? De hecho, me hace sentido porque tu esquema es circular. Entonces, pues puedes empezar de donde sea, ¿no? Entonces está muy interesante ese, no es como ascendente, sino es circular. Eso hace mucho sentido. Pero en tu experiencia y después de definir la visión de una manera más o menos normal, ¿qué sigue, coach? ¿Qué sigue?
Bueno, una de las más importantes que le va a costar a toda empresa familiar es la transparencia financiera. Eh, Casi siempre en muchos negocios saben cuánto ganan, cuánto venden, pero no cuánto ganan. Ok. Y cuando la familia se empieza a involucrar, es bien importante que los que van a tomar ese rol de manera profesional para institucionalizar una empresa, conozcan los números, sepan en dónde está el dinero, quién está ganando. A veces están ganando los clientes, a veces está ganando el proveedor, a veces no está ganando el equipo, a veces el que menos gana es el dueño. Sí. Entonces, ¿cómo puedes mejorar un negocio si no hay claridad en los números? Normalmente, y aquí aprovecho a saludar también a los que ya nos siguen, nos están mandando saludos ahí a Raúl, mi contador, Muy bien. que él también está aquí. Qué bueno. Siempre les digo, quieren agarrar al contador nada más para que paguen menos impuestos. Sí. En una empresa familiar que tiene una Sí, visión sí. de largo plazo es: ¿cómo crezco para que me dé hasta para pagar impuestos? Ándale. Y, Sí, sí, sí. y cómo puedo yo hacer que incluso mi estrategia financiera me ayude a ser más rentable. Entonces, si ese diálogo, si esos números no son transparentes en una empresa familiar, si pareciera un secreto porque es información confidencial que solo el papá o la mamá la deben de saber, no hay manera de que esta X funcione para lograr una sucesión generacional exitosa. Está genial, mi querido coach. Y efectivamente, transparencia financiera. Yo recomiendo que cuando lean ustedes el libro de mi querido coach, entren a ese capítulo, porque los formatos, el esquema con el que el coach y mi querido Emilio fueron desglosando junto con el caso, a mí me parecieron sumamente prácticos y quiero felicitarte. Ya tienes otro saludo. Mira, nos están viendo desde Washington, Carmen Estrada y Maggie Cañameral ahora te dice saludos desde Chiapas, Coach Freddy, siempre compartiendo mucho contenido de valor. Y también te saluda Ania Maldonado desde Pueblo Bonito. Qué padre, qué gusto. Carmelita Estrada de Washington, pues qué gusto que estés aquí con nosotros y sigan compartiendo nosotros. Ya hemos visto 2 de las 6X. La primera es la visión. Qué importante que el dueño y la familia miren hacia adelante. Y luego la transparencia financiera, conoce los números, júntate con tu contador, entiende y asegura las ganancias. ¿Qué sigue, coach? ¿Cuál otra X quieres comentarnos? Bueno, vamos a platicar de otra más, que es la estructura organizativa. Esa le da mucho orden al crecimiento de una empresa. Okay. Entre más todólogos tengamos, ya sean familiares o no, o incluso cuántas veces abre una vacante y se trae a alguien que ni siquiera tiene una descripción de puesto y acaba haciendo un poco de todo. Sí. Entre más todólogos haya en una organización, más caos va a existir. Sí. Entonces, es necesario dejar claro qué le toca a cada quien y cómo vamos a medir su desempeño. ¿Cuáles son tus objetivos? Tú estás en esta área, ¿a quién le reportas? Aunque hubiera varios familiares dentro de la empresa, cuando estamos dentro de la organización, puede ser que tu hermano, que tu primo o tu papá sea tu jefe y se tiene que respetar esa autoridad dentro de la organización. Entonces, las reglas de quién le toca a cada quien debe ser por igual, sean o no sean familiares. Eso también le da tranquilidad al que no es familiar, ¿no? Claro. Alguien que entra a trabajar en una empresa familiar diría: ¿cuándo voy a crecer en esta empresa si lo único que sigue allá arriba es el hijo del dueño que jamás se va a ir, ¿no? Sí. Entonces, hay rotación, se va el talento que más queremos retener porque pues no encuentra oportunidades de crecimiento y tiene que estar ahí. Claro qué le toca a cada quien y qué plan de carrera puede haber para que el que es o no sea familiar lo tenga claro dentro de la organización. No, totalmente, queridos radioescuchas, empresarios, miren, tener una estructura clara, como nos lo menciona Freddy, qué importante, reglas claras, etcétera. Quiero compartirte, coach, que en una empresa familiar hace poco, trabajando un poquito comportamientos inadecuados de la familia empresaria, o sea, de algunos miembros, salió el tema de estructurar o de definir algunas sanciones, coach. O sea, ¿cómo? Porque no es fácil el tema. O sea, claro. Eres colaborador de la empresa familiar, pero también eres dueño junto con los fundadores, etcétera. Y si no te portas bien o si no cumples, luego no es fácil conseguir ese comportamiento. Y bueno, nosotros trabajamos en una definición de unas sanciones que van desde el protocolo familiar hasta la operación. Cuéntanos un poquito, porque ahí en el caso que nos presentas de David, hay cuñados, hay la hermana, la que es muy brillante y no gana bien, y bueno, más allá de la estructura, háblanos de la problemática y cómo esta X ayuda a solucionarlo.
Sí, fíjate que hay un concepto ahí en el libro que cuando he dado pláticas les gusta mucho, porque les digo que en toda empresa familiar suele haber impuestos familiares. Ok, Entonces me dicen, ¿qué es eso de un impuesto familiar? Pues un impuesto familiar es cuando le das lana a un familiar que no sirve para nada, lo que te sale más barato darle lana. claro, claro. Pensionarlo, ¿ah? Claro, entonces llega un momento en que si no están claras las consecuencias, me gusta lo que dices que haya sanciones, porque la decisión de un día decirle a un familiar, sabes que para el crecimiento y los planes que hay en el negocio y por cómo has venido desempeñándote, te queremos dar las gracias porque ya no puedes formar parte de esta empresa. Qué difícil es para decirle a un familiar, imagínate despedir a tu hijo o despedir al primo o despedir a un Sí, cuñado sí, por sus resultados, su pésimo desempeño y sí, además probablemente lo que puede contaminar al resto del equipo, ¿no? sí, Entonces, el primer camino es empezar a hacer sanciones, sí, consecuencias, pero realmente aplicarlas como para que después no quede claro que no hay un tema personal, no es que sigue siendo mi familia y no es que esté en contra de ti, es que estás finalmente no estás generando crecimiento, no estás aportando para que la empresa sí. crezca y queremos como equipo que nos vaya bien como negocio. Hay una frase que pongo en el libro, si al negocio le va bien, a la familia le va Le va bien. bien, Primero claro. cuidemos el negocio porque el Sí, negocio va a cuidar de nuestra familia. sí. Si no sería darle de patadas al pesebre, ¿no, mi querido coach? Claro, Entonces no pues funciona. Oye, me haces recordar un libro que leí y que de hecho tengo un programa aquí en Valora que se llama Mitos Inmortales. No sé si lo has leído, querido coach. Es, no lo es- he leído, ya lo había escuchado, no, te hay lo que ponerlo en la recomiendo, lista. te lo súper recomiendo muchísimo. ¿Sabes quién me lo recomendó a mí? Nada menos que este hombre, Alfonso Urrea, Ah, que ha claro. sido inventado de coach. Él cuando lo leyó me lo recomendó, incluso viene en la contraportada de su libro. La verdad es que trae este tema, ¿no? De un caso de una empresa donde se tuvo la necesidad de despedir, no recuerdo si era un hermano, un primo, una cosa así, y efectivamente, fíjate, en este caso de mitos inmortales se resolvió de una manera muy interesante porque al principio fue doloroso, pero resulta de que era lo que esa persona que fue despedida necesitaba. Sucedió que se independizó y le fue mejor y después incluso fue proveedor de la empresa familiar. Entonces, como que lo que hacía falta era darle ese empujoncito a ese empresario familiar. Muy recomendable. Pero se está poniendo buenísimo, coach. Ah, Tenemos bueno. mucha gente No, por aquí. ya luego lo busqué. Vamos a leerlo Te va a esto. Y además encantar. viniendo de Alfonso Urrea, pues que es un maestro en esto, Oh, es ¿no? un crack y un tiburón. Lo ando buscando otra vez para tener otro programa con él, con su nuevo libro que está a punto de publicar, si no es que ya lo publicó. Sí, aquí está tu contador que dice, Antonio Raúl Lagunas dice, gran libro, felicidades, cambio de mentalidad. Y Laura Lara dice, saludos de Chiapas, todo el equipo manda saludos al coach Freddy. Claro, qué gustazo que puedan estar aquí todos ustedes aquí con nosotros platicando. Bueno, pues haciendo hasta ahorita una síntesis podríamos decir que está la visión, está la transparencia financiera y está también el tema de la estructura, ¿sí? Ujú. 3X. Son para mí doblones de oro que nos has compartido, coach. Pero, ¿qué sigue? O sea, porque las 6X nos llevan por una ruta emocionante, tremenda, con el caso de la empresa de David, etcétera. Cuéntanos más, coach. ¿Cuál otra X hay que integrar para que una empresa familiar salga adelante? Esta cuarta se llama cultura familiar y yo creo, mi querido Joaquín, porque yo te invité a platicar en mi podcast también de tu libro Familiarízate y nos apasiona y vibramos tú y yo por lo mismo. Esta es mi X favorita, la cuarta, cultura familiar. Porque si no hay educación hacia la familia para cuidar la familia, ¿quién va a cuidar después del negocio? Entonces, y no necesariamente queremos que nuestros hijos trabajen dentro de la empresa, lo que queremos es que la sepan cuidar. Tal vez algún día van a ser accionistas y no necesariamente directores o consejeros dentro de la empresa, pero van a tener que aprender a cuidar, al menos saber leer números. Entonces, mira, he hecho también, igual que tú, mi querido Joaquín, muchos Sí, protocolos familiares y hemos ayudado a varias empresas sí, y constantemente me encuentro esta historia y algo de esto también se escribe en la historia de David ahí en el libro, ¿no? sí.
Cuando los papás vivían o los abuelos vivían, existía un viaje familiar que unía a todos. Wow. Y era el típico que vámonos a la playa todos juntos y esto, y era el recuerdo de los niños de, ay, con mis primos y todo. Cuando se van haciendo adultos se pierde eso, sobre todo cuando mueren los abuelos, ¿no? Cuando ya faltan los abuelos, se pierde esa tradición familiar. Sí. Y es importante en una empresa familiar recuperar eso, que al menos una vez al año exista esa integración familiar, que haya un pretexto para educar, para compartir algo de educación financiera, que para mí es la clave. Contabilidad y financiera es lo mínimo que tienen que saber la siguiente generación para cuidar del negocio, pero sobre todo que exista esa integración entre ellos y se escribe en un protocolo familiar, un código de conducta, donde nosotros constantemente como papás nos tenemos que estar educando a nuestros hijos sobre los principios y valores que queremos que vivan, para que el día que les toque cuidar al negocio, conserven esa cultura y esa esencia que lo sigue llamando una empresa familiar. ¿Qué es lo que nos distingue de una empresa familiar de las que no son familiares? Su cultura. Wow. Su familia genera una cultura que no se vive, aunque te vayas a trabajar a Toyota o esas grandes empresas, es otro tipo de historia, eres un número más. Pero en una empresa familiar sí tienes nombre y practicas la cultura junto con esa familia, ¿no? No, y tienes toda la razón, mi querido coach, porque fíjate que hay como una especie de creencia, no sé si compartas esta opinión conmigo, de que una empresa grande que realmente se está consolidando y que tal, termina siendo una empresa que cotiza en bolsa y que prácticamente se convierte en una empresa pública. Pero la realidad es que estamos hablando de un porcentaje muy bajo de esas empresas. La problemática, la realidad a la que nos enfrentamos en la vida empresarial es lo que tú dices. La familia saca adelante el negocio, la familia deja ahí toda su energía, toda su pasión, y yo coincido contigo, lo expuse en Familiarízate, la familia tiene que ayudar a la empresa y la empresa tiene que ayudar a la familia, entonces ese binomio está padrísimo. Lo que comentas del viaje familiar o de las convivios familiares, wow, sí está padrísimo. Yo creo que es algo que tenemos que recuperar en la vida cotidiana, con empresa o sin empresa, porque de ahí van a nacer incluso proyectos, ¿no? Proyectos de empresas que puedan salir a través de los diálogos que se puedan establecer. Bueno, sigue la gente aquí conectada, qué gusto. Vámonos con la siguiente X, mi querido coach, porque nos tiene que dar tiempo para las conclusiones. Adelante. Claro. Esta X es tal vez la más simple, pero la más difícil porque necesita disciplina. Se llama rendición de cuentas. Okay. Y ahorita me acordé de nuestro querido amigo Pepe Villasís, que mucho él practica capacitaciones sobre accountability. Ya estuvo aquí, Ya estuvo aquí con su libro y hay un podcast de mi querido coach también muy taquillero, estuvo con muchísima participación. Continúa mi querido coach. Fabuloso que mi amigo Pepe, nuestro amigo Pepe estuvo aquí. La verdad es que es algo, como él siempre lo dice, una empresa, una estructura que no rinde cuentas, pues nomás se están divirtiendo, se la están pasando bien, y cuando vengan crisis, el caos los va a separar. Hay una frase que ponemos ahí en el libro donde dice que lo que mata más rápido a una empresa familiar es la desconfianza. Cuando yo evalúo tu desempeño sin sistemas y sin números claros de cómo vas a rendir cuentas, puedo caer en un elitismo. Entonces podría decir, es que mi papá prefiere a mi hermano y siempre habla mejor de él y a mí me deja siempre a un lado. No dejes que sea tu juicio el que va a decir si alguien hace un mejor o no desempeño. Deja que sea un sistema que les ayude a ellos a rendir cuentas. Si no fui yo, es el sistema el que está diciendo si estás o no logrando tus objetivos. Generemos ese sistema de rendición de cuentas y hace la gran diferencia de saber, no es un tema personal, es que aquí está claro los objetivos estos, cómo se está viendo tu resultado y tú no estás generando el desempeño que se necesita. Sí, hay una equidad en esta X que a mí se me hace muy importante, pero me gustaría aterrizar un poco más, coach. Cuando hablamos de rendición de cuentas, ¿hablamos de reportes? ¿Hablamos de indicadores? ¿Hablamos de juntas? Un poquito, ¿cómo lo podríamos aterrizar más? Es justo todo lo que acabas de decir, que construye precisamente ese sistema. Tiene que haber reportes claros de qué se tiene que medir, tiene que haber objetivos que permita comparar. No me sirve de nada un reporte, hoy cerramos con tanto, si no lo comparo con los meses anteriores o con el objetivo a alcanzar. Tiene que haber comparación.
Sí. La otra es, a través de reuniones semanales, se da el seguimiento sobre lo que está sucediendo. Eso es precisamente la disciplina que ayuda a que la rendición de cuentas se vuelva parte de la cultura de la organización. Entonces, cuando decimos construir un sistema, es todo esto. Son las reuniones, los indicadores, la planeación, los reportes que hacen que se institucionalice una empresa. Y aquí me haces recordar a Sean Covey en el libro de las 4 disciplinas de la ejecución, que habla de la cadencia de rendición de cuentas. O sea, si vamos a pedir un reporte, pues que sea constante, que se revise siempre, que se retroalimente siempre y que haya una consecuencia, no sé, o sea, digo, no quiere decir que siempre estén dando bonos e incentivos, pero ¿qué tal si hay una producción notable, un resultado notable? Pues no nos quedemos callados, digamos algo a la gente, pero también si va el rendimiento hacia abajo, pues rápidamente poner una alerta, oye, hay que corregir el rumbo, ¿qué ayuda necesitas? Creo que este punto de la rendición de cuentas, apoyados del libro del coach Pepe Villasís y de Sean Covey, con todo lo que nos escribes, está padrísimo. Mira, hay otros, te sigue comentando. Ahora Magdi Cañaveral, es la misma, ¿verdad? Es la misma. Dice, sí, Magda, muchos saludos a Magda. Magda te manda salud. Dice, toda la oficina de Action Coaching Chiapas mandamos saludos al coach. Y Rocío Reyes nos saluda nada menos que desde Navojoa, Sonora, allá donde están los mayos de Navojoa. Yo no sé si tú sabes, coach, pero yo soy un empedernido fan del béisbol de acá de la Liga del Pacífico. Y bueno, pues saludamos allá a la gente de Navojoa, con los mayos de Navojoa, que es un equipazo de béisbol, que por cierto están allá cerca de una ciudad muy bonita que se llama Álamo, Sonora, de donde es María Félix. Qué barbaridad, una ciudad muy bonita, muy preciosa. También Gerardo de Anda nos saluda. ¿De dónde nos estás escuchando, mi querido Gerardo? Desde Guadalajara, es mi querido tío. Saludos a mi familia en Guadalajara. Pues aquí lo tienes. Vaya que todo el mundo te ha hecho jalón, más otras personas que están por aquí. Está subiendo un poquito la gente conectada. Qué padre, qué gusto. Bueno, pues déjame ver si me acuerdo de todas, coach, porque el libro yo lo leí, etcétera, ¿no? Entonces, la X de la visión, la X de la transparencia financiera, la X de la estructura y ahora la X de la rendición de cuentas. Vamos por 2 más, coach, adelante. Ya nos falta una, te faltó cultura, que ya la platicamos. Cultura, sí, lo de la familia, tienes razón. Nos falta una para ir a las conclusiones, sí, claro que Exacto. Sí. Esta es la estructura legal. Mira, esta suele ser la más dura de platicar porque normalmente las familias dicen, es que en mi familia eso nunca va a pasar, nosotros nos llevamos bien, nosotros nos entendemos como hermanos, o yo respeto mucho a mi papá. El detalle es que el tema legal es el candadito que cierra el círculo para... me gustan esas comunicaciones que nadie habla en la familia, que yo como coach provoco que las hablen, y siempre empiezan con una frase, ¿y si pasa, qué harían? Porque, a ver, es que nosotros nunca hemos vivido eso, ok, ¿y si pasa, qué harías? Entonces es temas de si se divorcian, si empiezan adicciones en algún familiar, si se muere, si hay invalidez, si hay un accidente, si pasa, empiezo a hacerles preguntas, y todo eso es ir armando una estructura de cobertura de riesgos, una estructura legal que le dé precisamente el cierre del candado para buscar la sucesión generacional. No, hombre, eso está impresionante, o sea, es una forma previsora, queridos radioescuchas, que nos plantea esta X en el libro del coach. Recuerdo con mucha claridad un accidente que mencionas ahí en el caso de David y su familia, pues que bueno, si no existiera o si no existe esta estructura legal con estas previsiones, pues sí que se mete uno en un problema. No sé, no alcanzo a recordar, coach Freddy, si también hablas de que una empresa en la estructura legal también tiene que definir muy bien su estructura accionaria, el tipo de persona moral que tiene que ser, o incluso, ¿por qué no? Tú y yo lo vivimos, a veces no es necesario, siquiera puedes seguir como persona física con actividad empresarial y eso no quita que haya acciones, pues son acciones nominativas. Cuéntanos un poquito, ¿cuál ha sido tu experiencia? Sí, definitivamente después de casi siempre acompañado de construir un protocolo familiar va a haber modificaciones en acta de asamblea, porque la parte accionaria es fundamental. Un abogado corporativo te va a decir siempre la máxima autoridad en una empresa
son los accionistas. Yo difiero un poco porque a mí me gusta más el aspecto moral. Okay. Para mí, si la familia respeta lo que firma de manera moral, no habría necesidad de llegar al tema legal, pero precisamente esto es por si pasa, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con el abogado que la máxima autoridad debe definir muy bien cómo van a quedar las acciones. Entonces, ahí tenemos que hablar temas, por ejemplo, de algo que es fundamental, los testamentos. ¿A quién le voy a heredar acciones? ¿Lo voy a hacer cuando me muera? ¿Lo voy a pensar hacer en vida? Son diálogos que tiene que haber entre ellos como familia. Por ejemplo, si alguien se quiere ir de la empresa, por la razón que sea, ¿cuál va a ser el proceso de salida? Normalmente cuando hablamos de crear una empresa, hablamos de cómo nos va a ir bien juntos como socios, pero no hablamos de si un día no salen bien las cosas, cómo nos vamos a separar. Y es un diálogo que tienen que tener también como familia. Que si hay un tema de seguridad, por ejemplo, hoy vivimos en un país desafortunadamente en donde el tema de seguridad tiene que estar en la mesa de todas las familias y tomar previsiones al respecto. La salud, ¿cómo nos vamos a prevenir? Porque una situación de salud puede desbalancear un negocio. Entonces, ¿cómo nos protegemos y cómo prevenimos? Hablando de fideicomisos, depende del volumen de patrimonio que se genere, ¿no? Un fideicomiso suele ser costoso, pero si estamos hablando de mucha lana que está en juego, vale la pena pensar en esquemas legales como un fideicomiso. Sí. Pero finalmente la estructura accionaria te permite poner varias cosas como el derecho al tanto de primero véndele a los familiares tus acciones si te quieres ir, ¿no? Sí. Casados con régimen separados. Hay reglas básicas legales que nos van a ayudar a que nos protejamos por cualquier contingencia. Y fíjate que mencionaste la palabra testamento, que es una palabra como que tiene espina ahí rara, ¿no? Entonces la gente, no quiero hablar de ese tema. Pues en las empresas familiares pasa lo mismo. Si no hablamos más allá del testamento de cómo se va a gestionar el patrimonio creado, querido Freddy, con tantos años de trabajo, con tanto esfuerzo, con tantas cosas, pues vaya que esto se puede desmoronar. Pero mira, ya antes de las conclusiones, querido coach, hay muchos comentarios aquí. Mira, está Gerardo de Anda, que es tu tío, dice, y Luis Manuel, ahora acá desde Tecomán, dice, coach, para mí, antes que la misión y la visión, el primer tema que se debería tocar es el cambio de mentalidad y creencias. Bueno, pues ya le quedó clarísimo. Muy bien, mi queridísimo. Luego también nos está viendo Rafa Medina. Saludos, coach Joaquín. Dice, me conecté tarde, luego escucho el programa completo. Sí, no te lo pierdas, mi querido Rafa, porque hablar de este libro, de la travesía de la empresa familiar, pero fíjense, yo tengo un privilegio que luego no es tan fácil conseguir, Este libro que está aquí está firmado. Tengo una dedicación del libro de mi querido coach, cosa que te agradezco mucho. Y está en mi estante de libros firmados por autores. Coach, aquí nos escuchan emprendedores, gente que quiere poner su empresa, empresas familiares. ¿Cuál sería la gran conclusión de tu libro, de tu legado, de tu trayectoria en estas 6X para las empresas familiares? Dales ese mensaje de cierre en los minutos que nos quedan. Me gustaría, para cerrar, resaltar la historia que pongo precisamente en el libro sobre el parque que existe en California de los árboles que se llaman secuoyas. Los secuoyas son árboles milenarios, viven entre 2,000 y 3,000 años. Son árboles muy altos, deben de estar midiendo alrededor de 100 metros de altura. Y su proceso de germinación es complicado porque solo el 15% de las semillas germinan, tienen éxito, o sea, no es tan fácil que los secuoyas se den. Crecen 5 centímetros cada año. O sea, imagínate, es un proceso de crecimiento de poco en poco y les toma miles de años llegar a la altura que llegan un secuoya como de este nivel que están en el parque en California. Y normalmente son troncos de 7 metros de diámetro, ¿no? Muy grandes los árboles, son impresionantes, es un parque impresionante. ¿Cuánto te imaginas, querido Joaquín, y los que nos escuchan, que un árbol que mide 100 metros de altura tiene de profundidad en raíz para sostenerse 2,000 o 3,000 años? Pues yo ya lo sé porque leí el libro, pero díselos tú, querido coach. Bueno, cuando pregunto, la mayoría va a pensar no sabe. Casi una proporción similar, sí, ¿no? Como es en los árboles.
O sea, Claro. tienes una copa muy grande, una altura muy grande, pues tienes una base o una profundidad, pero es sorprendente lo que nos vas a decir. Adelante, coach. Exacto, un árbol que tiene aquí un secuoya a 100 metros de altura, sus raíces no miden más de 15 o 35 metros. Increíble, increíble. Es como, a ver, terremotos, huracanes, todo lo que pudo haber pasado en 2000, 3000 años en esa parte del mundo. ¿Cómo se mantienen de pie esos árboles? Porque sus raíces, ningún secuoya crece solo. Sus raíces se intercalan y se unen con los demás secuoyas. Los secuoyas hacen comunidad bajo sus raíces. Y para mí la gran conclusión del libro es, si aprendemos a construir raíces donde nos unimos como familia entre nosotros, es cuando nuestros legados, la prosperidad que construimos no va a morir, va a continuar generación tras generación. Al cierre del libro también tengo ahí un listado de las empresas familiares más longevas del mundo. Sí, cierto. Hay que estudiarle mucho a los japoneses, a los europeos, a los asiáticos que tienen una cultura de hacer que este legado funcione, y yo creo que de eso mucho podemos nosotros hacer para construir esa cultura de los secuoyas dentro de nuestra empresa familiar. Qué maravilla de conclusión. Incluso ahí en el libro viene la foto de los secuoyas. Ya después hasta me fui a buscarlos en Google para ver cómo estaba la cosa. Dice Emilio, es nuestro querido Emilio González, ¿no? Saludos hasta Guadalajara, dice Emilio González Fernández. Sí, claro, Emilio, coach, qué gusto. Felicidades al coach Freddy, saludos, coach Joaquín. Oye, querido coach Emilio, pues vete también, hacemos la parte 2, ¿no, Freddy? Aquí con la visión del otro escritor del libro. Por favor, Emilio, tómame la palabra para que estés aquí con nosotros en Valora Radio. Mira cuánta gente bonita se conecta. Nos dice Luis Manuel, hizo falta tiempo, coach, se pasó de volada el programa. Felicidades, unos 20 metros mínimos, decía sobre las raíces, ¿no? Que 15 centímetros, la unión hace la fuerza. Pues hemos terminado, el tiempo se nos agotó, efectivamente no nos alcanzó. Oye, coach, aquí quiero comprometer a Emilio que nos acompañe en otra de las emisiones, por favor, mándale un WhatsApp, dile vente, porque está padrísimo. Yo les voy a pasar la liga del programa ya en el canal de YouTube para que lo puedan compartir o lo puedan ver, y estos mensajes lleguen a muchísimas personas. Rafa Medina dice, me interesa el libro, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Dónde, coach? ¿Dónde? En Amazon. En Amazon sin problema llega a tu domicilio. Está la versión pasta blanda, pasta dura y digital en Amazon.com. Ahí lo pueden comprar. La travesía de la empresa familiar, y no se olviden aquí con nuestro querido amigo Emilio, que ya se conectó y pronto estará contigo. Ya verás que sí, lo vamos a compartir. Ojalá que sí, Emilio González y un servidor. Que me haga la segunda. Oye, coach, y si alguno de ellos quiere el libro firmado, ¿tú me lo puedes mandar? Sin duda, claro que sí. Voy a ir pronto a Guadalajara, así es que si están en Guadalajara, ¡no me digas! Ahí lo llevo firmado con todo gusto. Perfecto. Y desde aquí de Querétaro, pues si alguien está cerca, con mucho gusto. Querido Rafa, por favor, anótate si quieres un libro firmado, pronto va a venir el coach, nada más dime que sí, yo ya me coordino con él. Bueno, se nos fue el tiempo, les mando un abrazo, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana, esperemos con el coach Emilio no, quién sabe, ¿va a haber programa el 10 de mayo? ¿Sí? El 10 de mayo va a haber. Bueno, no sabemos si va a haber el 10 de mayo, me están diciendo aquí en cabina, pero si no, nos ponemos de acuerdo, Emilio. Yo quiero la parte 2 de este programa, quiero también la visión de mi muy querido Emilio, a quien le tengo tanto aprecio. Dios los bendiga a todos. Gracias, coach Freddy, por tu tiempo. Salúdame a toda tu familia, a tu papá, a Prisca, por favor. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima emisión. Gracias.